Vamos a orar, por favor. Padre, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, nos acercamos delante de tu presencia y a través de este medio y por medio de su sangre te pedimos perdón por nuestros pecados, por nuestras faltas. Perdónanos, Padre. No tomes en cuenta nuestras debilidades, no tomes en cuenta, Padre, nuestros pecados. Reconocemos que somos carne y que nuestra debilidad muchas veces nos lleva a fallarte. Perdónanos a través de la sangre que derramó nuestro Señor Jesucristo en el Calvario. Te suplicamos que te manifiestes en gloria y en poder, Señor Jesucristo, porque aquí donde estamos 2 o 3 congregados en tu nombre, tú dices en tu palabra que te manifiestas en gloria y en poder en estos 2 o 3, pero estamos más de 3 congregados en tu nombre. Haz lo hermoso y poderoso que sabes hacer cuando tú te manifiestas en gloria, haciendo de esta reunión gloriosa por tu sola presencia. Espíritu Santo, manifiéstate en cada uno de nosotros, en mí principalmente, para darme el poder del denuedo para predicar esta palabra que nuestro Padre Celestial me ha dado para compartir con su pueblo. En el nombre de Jesucristo, amén. Podemos sentarnos. Vamos a pensar, por favor, cuando decimos alabanza, pues pensamos en música, ¿cierto? Pero la verdad, en el tiempo antiguo no existía eso, existía solamente el sacrificio, y ese era un modo de alabanza a Dios. Cuando se acuerdan de los 2 hermanos, Caín y Abel, todavía no había un instrumento de cuerdas, címbalos, tamborín, no había nada de eso. Su alabanza era que uno sacrificó pues lo que del campo daba y otro un animalito, ¿verdad? Era la alabanza. Entonces, por mucho tiempo la adoración hacia Dios fue un sacrificio. Pero como el ser humano comienza a distorsionar todas las cosas, sí, eso dice Dios, pero yo lo entiendo así. Así que si tú lo entiendes así y tú lo entiendes así, cada quien haga como lo entiende. Y no es así. Es como Dios dice, no como cada quien lo quiere entender. Es por eso que en todos los idiomas está una Sagrada Escritura, que es el manual que el Creador dio para que nosotros podamos dirigir nuestras vidas. O sea, cada creador hace un manual, ¿cierto? Y con ese manual arman computadoras, arman bicicletas, motocicletas, casas. ¿Cómo sería un manual de un arquitecto? ¿Cómo armar una casa, un edificio? ¿Verdad? Con las especificaciones. Bueno, aquí están las especificaciones para la creación de Dios. Y si no usamos el manual, pues se va a caer, se va a destruir, porque no usamos el manual. Imagínense que el albañil diga, no, pues es que el arquitecto no sabe de esto. Él, ¿cómo va a saber si nunca se ha ensuciado las manos? Pero él estudió y diseñó y puso bajo códigos de carga cuánto puede soportar. Pero el albañil dice, vamos a hacerlo así. ¿Y después qué pasa? ¿No? Tenemos consecuencias. Es igual, el ser humano es así. Por eso nosotros vamos a ver ahora la alabanza más hermosa del mundo. En realidad es tu obediencia. No hay un cantante que pueda superar la alabanza de la obediencia. Es la obediencia, y es un preámbulo a ver lo que vamos a ver la siguiente semana, ¿no? Vamos a ver acerca de la Navidad, ¿no? Es muy interesante que el día domingo 17, un preámbulo al 24, veamos la verdad bíblica acerca de la Navidad, de las festividades que tenemos, ¿de acuerdo? Es muy importante para ti y para tus hijos poder tener el conocimiento y no que nos sintamos mal. Dicen, es que me siento mal por algo. No debes de sentirte mal. Porque cuando tú tienes el conocimiento, tienes convicción. Y el sentirte mal es porque estás insegura o inseguro. Es por eso que se siente uno mal. Pero cuando uno está seguro, no se siente para nada mal uno. ¿De acuerdo? Por eso va a ser el siguiente domingo. Ahorita vamos a ver y vamos a concentrarnos acerca de la obediencia, que es la alabanza más hermosa de todo el mundo. Pero la obediencia en cada uno de nosotros, y es individual. ¿Ok? Es que Dios dio una salvación a través del sacrificio de su Hijo, pero la salvación es individual. Así que la obediencia también es individual. ¿De acuerdo? Quiero
quiero que sepan que vamos a empezar distinguiendo entre un servicio. Nosotros tenemos servicio, ¿ok? No tenemos cultos. Corrijan ese concepto, muy importante. Culto es lo que tú aprendiste antes, pero servicio es lo que yo quiero que aprendas bíblicamente, que es un servicio. Y la diferencia en cada uno de ellos. Y tú lo puedes comprobar. Miren, tenemos ahí en Google, ¿no? Puedes tú preguntar lo que tú quieras preguntar. Esto no es así como que estoy predicando. Velo, investígalo tú también. Culto es una de las manifestaciones, escucha, oye, esotéricas de una religión. ¿A poco esa puede ser un esoterismo dentro de las religiones cristianas? Sí, claro que sí, por supuesto que sí. Entonces, la obediencia está en el servicio. ¿Por qué en el servicio? Bueno, ciertamente antes se practicaban cultos, pero cuando viene Jesús establece el servicio. Él dice, yo no he venido para que ustedes me sirvan a mí, sino yo para servirlos a ustedes. Eso es cuando Jesús llegó, ¿no? Entonces, desde ahí cambió el culto a servicio. Porque el principal de que vengamos aquí, venimos a honrar a Jesucristo. Y Él nos ha enseñado que es el servicio, no un culto, ¿de acuerdo? Entonces, esa es la base que vamos a ver. Vamos al libro de Juan, por favor. Juan 4:20. En el libro de Juan, en el capítulo 4, versículo 20, dice, nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. Para poder entender esta palabra, cuando Jesús estaba hablando con la samaritana, una mujer allí en un pozo X, lo importante es que Jesús estaba hablando con una mujer. Los judíos no podían hablar con mujeres así como Él lo estaba haciendo, y eso le impactó mucho a los apóstoles, ¿no? ¿Cómo? Y no se atrevieron a decirle nada porque Jesús estaba hablando con y no una mujer nomás, era una samaritana aparte, ¿no? Que eran en punta contra los judíos, ¿no? Entonces, ahí dice, nuestros padres adoraron en este monte. ¿Cuál monte? Bueno, podemos ver nosotros un monte que sería un cerro, ¿no? Un cerro. Y ese cerro se llamaba Gerizim. Antes, en el monte, en el cerro del Gerizim, en la punta de ese cerro, allí tenían un altar donde se adoraba, ¿no? Y bueno, ¿quién estableció eso? Había un rey que se llamaba Joroboam. Él estableció la adoración de Jehová en ese cerro Gerizim. Cuando viene Jesús y le dice a la samaritana, que en realidad es una enseñanza para nosotros, ¿ok? Nuestros padres adoraron en ese monte Gerizim, ¿verdad? Y luego le dice, y vosotros decís en Jerusalén. O sea, en ese cerro o en el templo de Jerusalén antes adoraban. Pues, ¿qué creen? Le dice Jesús, dice, nosotros dicen que adoran en Jerusalén, es el lugar donde se debe adorar, pero no es así, porque vendrá el tiempo donde no usarán ese cerro, ni tampoco Jerusalén, sino en todo lugar, en tu casa, en mi casa, en este lugar, casa de oración, porque no es aquí la iglesia, aquí no es la iglesia, nosotros somos la iglesia. Aquí es una congregación que Dios le llama casa de oración, será llamada, escrito está, ¿ok? Así que vamos a la casa de oración, ese sentido sería el correcto y bíblico que nosotros deberíamos expresar. Vamos a la miren, hay generaciones, ¿no? La generación X, generación Z, generación cristal. Hay muchas generaciones. Bueno, la susceptibilidad de muchas generaciones, venimos cambiando y cambiando y cambiando. Esta es casa de oración. Y eso no puede cambiar, ¿ok? Vamos a la bueno, la generación del 2000 para adelante, pues le llaman a los nombres, por ejemplo, a Roberto, en lugar de decirle Roberto, le dicen ¿no? En lugar de decirle Mario, le dicen Ma, ¿no? Y así, nomás nombres cortitos, ¿verdad? Gina, G, ¿no? Entonces, todos bien cortitos. Esa generación del 2000 para acá
cambió. Y son generaciones que estamos viviendo y es una realidad. Por esa razón, hermano, nosotros tenemos que decir, ¿qué es lo que dice Dios? Y Dios no le ha cambiado y ni le va a cambiar. Esta es la casa de oración de Dios. ¿Es verdad o no? Escrito está, escrito está. Entonces, ¿vamos a la congre? No, vamos a la casa de oración. Aprendamos a hablar como nuestro Padre Celestial quiere, ¿ok? ¿Vamos a la iglesia? Tampoco, no vamos a la iglesia. Nosotros somos la iglesia y vamos a la casa de oración. ¿De acuerdo? Ok, Jerusalén representa el sistema de adoración que Dios fundó para su pueblo, el cual consistía en sacrificios de animales, los cuales sustituía al pecador. Por eso en Jerusalén es donde se hacían los sacrificios. Por eso que Jesús le estaba diciendo, ya no se va a adorar en ni ese monte, ni tampoco en Jerusalén, porque representa sacrificios, porque ya no quiere Dios sacrificios. Quiere una verdadera adoración, que es nuestra obediencia. La mejor adoración que Dios quiere es tu obediencia. Leímos ahorita en Juan 4:20, y yo quiero que leamos el siguiente versículo, el 21. Dice, Jesús le dijo, mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en ese monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. La persona, de verdad, las personas tienen que, ahora nosotros entender, ya no vamos a ir hasta Jerusalén a adorarlo con sacrificios, no. Y vamos a ir hacia ese monte donde Jeroboam dijo, tampoco lo podemos adorar en esta casa de oración. Y en tu casa, y en el cuarto donde tú elegiste para adorar a Dios, ahí, ¿verdad? Pero la obediencia, tú puedes adorar a Dios en todo momento. Miren, puedes ir manejando, ¿no? Y se te atraviesa un fantasma que le llaman taxista, ¿no? ¡Fu! De repente se te aparece. Ay, yo tengo que adorar en obediencia a Dios. Me llamó a bendecirlos, ¿no? Te bendigo en el nombre de Jesucristo, ¿no? Te va a costar, ¿no? Te va a costar porque son como fantasmas, ¿no? De repente de la nada salen. Así se atraviesan o te atropellan, ¿no? Te atropellan. Vemos taxistas volteados, ¿no? Nosotros nos ha tocado ver a taxistas hundidos en el río Lerma, con todo y pasajeros. A nosotros, antes viajábamos mucho por la carretera Naucalpan, que va a Xonacatlán, íbamos mucho por esa carretera y veíamos allí taxistas que se iban al río Lerma. Y bueno, hay que bendecirlos, pedirle a Dios por ellos, ¿no? Jerusalén, hermanos, representa sacrificios. Y nosotros ya no quiere Dios sacrificios tuyos. Ustedes saben de que hay personas que van a la tierra santa de Chalma, ¿no? ¿Verdad? Y ese sacrificio no quiere Dios. Eso no quiere Dios. No quiere que tú vayas y te cuelgues un nopal, que te pongas silicio. ¿Saben qué es silicio? Una camisa de pelo de cabra que pique mucho y te la pongas debajo para que andes en silicio. Ese es silicio. Antes silicio también le llamaban a unas pulseras que se ponían en las piernas, se enganchaban así y se apretaba y se enterraba en la pierna y ahí andaban todo el día en silicio. Por eso dice la palabra de Dios, en oración, ceniza y silicio. Porque la ceniza, agarraban del anafre, juntaban la ceniza y todas se la bañaban así, ¡fum! ¿No? Pero Dios ya no quiere eso. Dios ya no quiere eso. Quiere tu obediencia. Quiere la alabanza de tu obediencia. Nada más. ¿No lo entiendes? Qué bueno que no lo entiendas. Cumplidamente el tiempo lo entenderás. Primero obedece. Eso es lo que le agrada a Dios. Esa es la mejor alabanza. Dios quiere que tú lo alabes en obediencia. Solo obedécelo, aunque no lo entiendas. Cumplidamente el tiempo lo entenderás. Dios lo dice, ¿ok? En Juan 4:22 dice, vosotros adoráis lo que no sabéis. Vosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. ¿Nosotros a quién adoramos? Adoramos al Padre, adoramos a Jesucristo. Y a través de Jesucristo adoramos al Padre, ¿verdad? Y nosotros tenemos la convicción que lo que está escrito lo vamos a obedecer, ¿verdad? Eso es nuestra convicción. Jesús contesta que lo que importa no es donde debe de adorar, no es el lugar, ¿ok? No es lo más importante venir hasta acá. Imagínense que tú quieras venir en un tiempo de aflicción, de problemática,
en alguna situación. Yo tengo que ir a la casa de oración. No, no es el lugar. Fíjense lo que dice el versículo 23, ¿ok? Dice la palabra de Dios. Porque muchos tenemos que ser muy objetivos con mucho aprendizaje de la enseñanza que Dios nos está dando. Dice, mas la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores, buscan que lo adoren. Entonces, ¿cómo es que vamos a adorar en espíritu y en verdad? Cuando habla de espíritu, habla con espíritu de tu mente, con todos tus pensamientos, honrar a Dios y obedecer a Dios. No poner ningún argumento, ninguna traba, ninguna duda. Si tú dudas en algo, estás pecando contra Dios. Si tú crees alguna cosa que no está escrita, es que a mí me enseñaron así, estás pecando contra Dios. La mejor adoración es que nosotros vayamos en ese espíritu de nuestra mente y de verdad se refiere a todo lo que está escrito. No nos vayamos a otras cosas. Cuando nosotros tenemos alguna duda, a mí me preguntan mucho una misma pregunta. Me dicen, ¿y por qué aquí no hay danzarinas? ¿Saben por qué? Porque las danzarinas, hay dos danzas que se dieron, hermano, en la Biblia, ¿ok? Una danza cuando David danzó, cuando venía delante del arca, y él danzaba y brincaba y danzaba a Dios, y luego la otra, a mucho antes que él, la hermana de Moisés, Marta, agarró un pandero y invitó a las demás mujeres a darle gloria a Dios. Pero ¿dónde es donde vemos las danzarinas como vemos en muchas congregaciones? Bueno, las podemos ver claramente cuando Moisés se fue a Horeb, por las tablas. Y cuando él descendió, ahí vemos las danzarinas con velo, ahí las vemos claramente con velo y danzando exóticamente y dando lo que vemos en muchas congregaciones. Exactamente lo que vemos, ahí lo vemos alrededor de un becerro de oro. Ahí vemos esas danzas, ¿ok? En ninguna otra parte. Es por eso que nosotros aprendemos a adorar a Dios en espíritu y en verdad. La verdad que está escrita, ¿ok? Y nos alejamos de lo pagano, nos cuesta trabajo. Sinceramente les quiero ser muy sincero, sí cuesta trabajo. Porque ¿saben qué? Hay dos puertas. Hoy yo escribí un devocional que mañana lo van a recibir ustedes y habla acerca de qué tan difícil es de verdad caminar en ese camino angosto y en esa puerta estrecha. De verdad, qué difícil es. ¿Saben por qué? Porque dice la palabra lo dice, muy pocos son los que la encuentran y que andan en él. Así que, si muy pocos son los que la encuentran y muy pocos andan en él, quiere decir que los que están en ese camino no van a pensar, la mayoría no va a pensar como tú, la mayoría. Entonces nos van a decir, pues tú estás bien loco, loca, ¿no? ¿Por qué? Porque la gran mayoría piensa de una manera diferente a ti. Son los del camino ancho y espacioso. Antes también así pensábamos nosotros, ¿no? Igualito. Así que no podemos exagerar así como decir, dice Dios, no te asombres porque tú eras igual o peor que ellos, ¿no? Vamos al versículo 24. El verdadero adorador es el que conjuga correctamente los dos elementos, la expresión y la intención. Vuelvo a repetirlo, ¿ok? Expresión y la intención. ¿Cuál es la intención que tú estás haciendo para adorar a Dios? Recuerdo que hace muchos años estábamos en una obra, nosotros somos sembradores de iglesias, en una de las obras que fundamos fue ahí en Calixtlahuaca. Y tuvimos una visita porque llegó un guatemalteco, ¿sí dije bien? Guatemalteco llegó allí y junto con otro pastor, ¿no? Y luego, lo primero que llegan, al entrar la puerta, se agachan y besan el piso. El piso donde nosotros, en esa casita, nos congregamos. Esas cosas, hermano, de verdad, es pagano. No debemos ni besar la mano,
ni mucho menos el piso. De verdad, eso no lo manda Dios. Eso son costumbres paganas, ¿verdad? Paganas. ¿Qué es lo que manda Dios? Obedece a Dios. ¿Para qué te inclinas ante los hombres besando el suelo donde ellos caminan? ¿Cuál es el punto? ¿Cuál es el concepto? ¿Verdad? ¿Cuál es la enseñanza? ¿Cuál es el propósito? Porque nosotros conocemos un Dios de propósito, ¿no? Entonces, pregúntate todo el tiempo, ¿cuál es el propósito que Dios está haciendo esto? ¿O por qué quiere Dios? ¿No? Vamos a pensar algo que nos cuesta mucho trabajo asimilar, la ofrenda y el diezmo, ¿no? La ofrenda y el diezmo. ¿Cuál es el propósito? Mi esposa te leyó la palabra. Ese es el propósito y lo que Dios dice, ¿verdad? Porque lo leemos. Entonces, ¿cuál es tu alabanza? Obedece, ya lo leíste, y si no lo entiendes, de todas maneras, obedécelo. Ya que lo obedezcas, Dios te va a dar el entendimiento, ¿de acuerdo? Dice entonces el versículo que acabamos de leer, Dios es espíritu, 24, versículo 24. Dios es espíritu y los que le adoren en espíritu y en verdad es necesario que lo adoren, en espíritu y en verdad. Ya les explicaba, ¿a qué espíritu se refiere? Al espíritu de nuestra mente, a eso se refiere. Y en verdad, ¿a qué se refiere? A todo lo que dice la Escritura. Eso es en espíritu y en verdad. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ok. Siempre, 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 todo el tiempo, de verdad, todo el tiempo. Cuando nosotros vemos, según el modelo que vemos en Israel, antes de poder adorar a Dios, tuvo que experimentar un proceso de separación. ¿Ok? Separación. ¿Por qué de separación? Bueno, siempre que nosotros vemos la esclavitud y la libertad, ahí está la separación. La adoración separa, ya no somos esclavos. Miren, hay muchas personas, de verdad, bueno, yo lo digo por mí, en un momento dado de mi vida, en mi proceso de conocer las cosas de Dios, a mí me costaba levantar las manos, ¿no? De verdad me costaba, y yo las mantenía así, mire, aquí así, cuando mucho, aquí así, ¿no? Así, y la hacía así, y entonces me costaba. Y después que ya pude levantarlo, ¿saben qué me costaba mucho? Danzarle a Dios. Hoy no, eso, no sé, parecía como que toda la mirada, y ahora a mí no me interesa eso, ¿no? Ahora, ¿saben por qué no le danzo a Dios? Porque ya a los 66 años no es lo mismo que hace 40 años después, ¿no? Antes, que sí le danzaba a Dios. Pero yo no puedo decir que no tengo ese gozo de poder danzarle a Dios. Sí me gusta danzarle a Dios. Ustedes no me ven allá en la casa, pero muchas veces yo le danzo a Dios allá, ¿no? Y ya, caigo así en uno de... pero sí le danzo a Dios. Y nadie lo ve, pero a mí no me importa eso. Dios lo ve y le danzo a Él, ¿ok? Porque mi gozo es grande, de verdad, grande. Verán que caen 1000 y 10,000 a su derecha e izquierda, pero a ustedes no les tocará, ¿no? Entonces, no tengan temor de nada, de lo que suceda, no tengan temor de balazos, ni de temblores, ni de nada. Cuando estén los temblores, glorifiquen a Dios. Solo glorifiquen a Dios. Gloria a Dios, porque se está cumpliendo tu palabra. Porque la maldad se multiplicará y el amor de muchos se va a enfriar. ¿De acuerdo? Y eso es lo que estamos viviendo, esa es la realidad. ¿De acuerdo? Ok, vamos por favor a Juan 1:29. Dice la palabra de Dios en Juan 1:29, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ser redimido de nuestro pecado es solamente a través del Cordero, que es Cristo en el madero de tormento. ¿Ok? Acuérdense que cuando el mundo piensa de que Cristo murió así con las manos extendidas de un lado a otro, no, la muerte fue de crucifixión. Es por eso la confusión de la palabra, el concepto crucifixión no quiere decir que estés en forma de cruz. La muerte de crucifixión era en un poste, en un madero, no con las manos extendidas, sino colgado en un madero. ¿Ok? Vamos por favor en Jeremías 15:19.
ser restaurado en nuestra relación con Dios, el hombre que fue justificado, es decir, sin culpa, que fue Jesús sin culpa, a Él lo tomaron preso y sobre de Él cargó toda nuestra culpa. ¿Ok? Dice en Jeremías 15:19, por tanto así dicho Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás, y si entresacares los preciosos de lo vil, serás como mi boca, convirtiéndose ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Mucho cuidado con las tradiciones. Las tradiciones son tan fuertes, de verdad, que muchas veces vencen el conocimiento de Dios. Dice, sí, pues no creo que Dios me mande al infierno porque yo celebre, por ejemplo, la Navidad. No creo que me va a mandar al infierno. Estamos hablando de una relación con Dios. Y cuando tú buscas la relación de Dios, entonces la alabanza más hermosa del mundo es tu obediencia. Y Dios solo dice esta palabra, miren, aléjense de las tradiciones del mundo. No te especifica cada una, el día del niño, de la mamá, el día del maestro, el día del pastor. No dice eso. Tradiciones. Tú nomás puedes pensar y decir, ¿será esta una de las tradiciones que dice Dios? Porque también agrega Dios esto, miren. Cualquiera que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. O eres relación con Dios o te conviertes en enemigo de Dios. Y después no andes chillando, ¿no? Después no andes chillando. ¿Quién se aleja? ¿Dios o tú lo alejas a Dios? Son cosas muy diferentes, ¿no? Que yo alejo a Dios o Él se aleja de mí. ¿Se acuerdan la predicación del domingo pasado? Dios se aleja en un hogar donde habita la cochinada, ¿no? Por ejemplo, decía en la palabra en Deuteronomio que dentro de nuestras cosas debería haber una estaca de palo para enterrar el excremento. Pues donde hay excremento expuesto es donde Dios se aleja. Así dijo, ¿verdad Dios? Pero aquí no, las tradiciones son otra cosa. Las tradiciones dicen, cualquiera que se hace amigo del mundo, o sea, de sus tradiciones, se constituye enemigo de Dios. No nos constituyamos a enemigo de Dios. Obedezcamos a Dios mejor, ¿verdad? Pero es nuestra decisión, ¿de acuerdo? Es nuestra decisión. Nada más es nuestra decisión. Ser santificado y separado del mundo es cosa muy difícil. ¿Ok? Vamos a Juan 16, 7 al 15. Ser santificado y separado de las cosas del mundo, hermanos, son cosas muy difíciles. No son así como mágicas ni cosas que podemos llevar a cabo de la noche a la mañana. Es muy difícil. Yo me recuerdo que cuando, no en el 1912, sino en el 2012, me dice, pues ¿cuántos años tienes, pastor? Que se quita los años. En esa fecha, yo recuerdo, porque fue cuando nosotros llegamos aquí, ¿verdad, María? Llegamos en el 2012, llegamos aquí a Lerma. Entonces aquí di esa enseñanza y recuerdo que había una familia muy grande, porque ya no es tan grande, muy grande, se apellidan todavía Morales Díaz, y ellos, de verdad, de la noche a la mañana, y a una mujer que admiro mucho, se llama Rocío Morales Díaz, que no vienen, pero cada rato le decimos, ¿qué pasa, Rocío? Tú eres de aquí, ¿qué pasó? ¿No? Pero tiene otras cosas y está trabajando en ello Dios. Ellos inmediatamente entendieron eso, ¿verdad? Y rápido fue la primera festividad que nos celebraron, ¿no? Porque lo entendieron así, cayó el conocimiento y dijeron, no lo sabíamos, pero hasta aquí llegamos con esto, ¿no? Entonces dice en Juan 16, 7 al 15, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendrá a vosotros, mas si me fuere, os enviaré, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros,
pero ahora no la podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. El que me glorificará, Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os hará saber. Para esto ha venido el Espíritu Santo. Yo puedo enseñar y enseño, pero el Espíritu Santo es el que convence. Él es el encargado. Después que yo predico, el Espíritu Santo es el que convence. Él redarguye, Él convence, te pone una tristeza, porque hay dos tristezas, ¿verdad? De acuerdo a 1 de Corintios, dice que la tristeza del mundo que te lleva a la muerte y la tristeza que pone Dios a través del Espíritu Santo, que esa tristeza te lleva al arrepentimiento. Y eso es hermoso, tener la tristeza de Dios, porque siempre va a haber un fruto importante. En el pasado, los sacrificios representaban la adoración del pueblo, pero Dios ya no le agradó eso. Vamos a 1 de Samuel, vamos a ver un ejemplo, ¿ok? 1 de Samuel, capítulo 15, versículos 19 al 22. Y en este ejemplo vamos a verlo en la vida de un rey que se llamó Saúl y también de un profeta Samuel, ¿no? En esas dos vidas vamos a ver. 1 de Samuel 15, 19 al 22 dice y comienza con una pregunta: ¿por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto el botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió y he traído a Agag, rey de Amelac, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó el botín, ovejas y vacas y las primicias del anatema para ofrecer sacrificios a Jehová Dios en Gilgal. Y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como que se obedezca las palabras de Jehová? Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios y prestar atención que la grosura de los carneros. Hay dos conceptos aquí muy importantes. El concepto es obedecer es lo mejor para Dios. Y otra cosa es prestar atención. Es por eso que yo le digo: hermanos, reprende ese espíritu de sueño. Cuando tú te sientas así como que ya estás perdiendo la conciencia, ahí repréndelo, levántate, no te dejes. Pero está en ti, en cada uno de nosotros. Por eso, es lo que quiere Dios, se ofrenda. Veniste aquí a ofrendarte, pues no te duermas, porque dice, presta atención. Eso es lo que dice Dios. No lo digo yo, lo dice Dios. Dice, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Fíjate, el que tú prestes atención, eso es lo mejor de ofrenda que veniste a darle a Dios. Pero cuando no prestas atención, tu ofrenda no sirve. Aunque hayamos orado, ¿no? Tu ofrenda no sirve. ¿Por qué no sirve? Porque estás así cabeceando, ¿no? Cabeceando. De verdad, se cabecea. Y esa ofrenda que tú dijiste que le traías a Dios, no sirve para nada. No sirve para nada. Le dices a Dios: mira mi ofrenda que te traje, aunque no sirve para nada, pero yo te la traje. ¿Por qué? Porque no prestaste atención y es parte de la ofrenda a Dios. ¿Ve? Escrito está, ¿ok? Mucho más fácil es llevar a un buey y a un cordero ante el altar y degollarlo y presentárselo. Mucho más fácil. Es mucho más difícil obedecer a Dios. ¿Cuántas veces les he dicho no se duerman? Infinidad. ¿Se acuerdan que siéntate, párate, siéntate, párate? Y ahí estábamos, ¿no? Me determiné a no hacerlo. Mejor individualmente les mandé un mensaje a personas que yo estaba mirando que estaban y les envié un mensaje. Y les voy a estar enviando un mensaje, ¿no? Les envié. ¿Por qué? Porque es importante. Porque los demás
Estábamos diciendo, pues, ¿qué le pasa al pastor, no? O sea, ¿no? ¿Es gimnasio? ¿Qué se trata esto, no? Párate, siéntate, y como los católicos, ¿no? Párate, siéntate, híncate, párate, siéntate, híncate. Y no es así, no se trata de un aeróbic, se trata de prestar atención y obedecer a Dios. De eso se trata, hermano. Entonces, nosotros tenemos un Dios y a Él le agrada que le obedezcamos. Les quiero decir algo, quizás sea muy fuerte para algunos, pero les quiero decir, cuando Dios habla, Él no te debe y no me debe ninguna explicación. ¿Estás de acuerdo? Él no te debe ninguna explicación, Él te manda y no te debe ninguna explicación. Él te manda y no te debe ninguna explicación. ¿O sí te la debe? No te debe, no nos debe ninguna explicación. Él es Dios y Él puede hablarnos, y cuando nos habla a nosotros debemos obedecerlo. Punto. Se acabó. Ahí nada más. Así que no esperemos que Él nos explique por qué nos está mandando esto o el otro. Él tiene todo el derecho de ser el creador, de mandarnos sin ninguna explicación a su creación. ¿Verdad? Eso tomémoslo en cuenta. ¿Ok? Vamos al libro de Efesios 1:18. ¿Cómo vamos a entender esto? Bueno, Dios te quiere dar unos ojos diferentes a donde tú te pones anteojos, ¿no? O pupilentes, o te pones gafas de sol, o googlers, ojos diferentes a estos. Dios te quiere dar, ¿se acuerdan del espíritu de nuestra mente? Ahí se encuentra un espíritu de nuestra mente que allí Dios abre, y dice en Efesios 1:18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. No se refiere a los santos que le prenden veladoras, se refiere a los santos, los seres humanos que son apartados para el servicio de Dios. Esos son santos, ¿ok? Todos. ¿Quiénes son ellos? Todos ustedes. ¿Verdad que ustedes no necesitan que le prendan veladora? ¿No? Entendemos que solamente santos son aquellos seres humanos que fueron y son apartados para Dios. Esos son santos, ¿ok? Pero pues desafortunadamente, pues también los santos que le prenden veladoras también fueron seres humanos, pero en una religiosidad equivocada, y le prendemos veladoras. Pero eso no manda a Dios, ¿de acuerdo? Vamos al libro de Mateo, por favor. Mateo 3:17. Ahora, estos ojos del entendimiento, hermanos, nos van a servir mucho para poder obedecer a Dios, porque dice la palabra de Dios, porque la obediencia abre los ojos del entendimiento. ¿Cómo va a abrir tus ojos Dios del entendimiento? En tu obediencia. Tú obedeces y los ojos se abren, ¿ok? Se abren. Jehová Dios se complace cuando le obedecemos de todo nuestro corazón. El ejemplo lo tenemos cuando Jesús le obedeció. Dice en Mateo 3:17, hubo una voz en el cielo que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Dios se complace con la obediencia. Y por eso que cuando tú obedeces, Dios se complace en ti. Y tú quizás digas, ay, yo quisiera oír la voz de Dios que dijera, esta es mi hija amada en quien yo me complazco. Pues entonces obedécelo y Dios va a decir, tú eres mi hija amada en quien yo tengo complacencia porque tú me obedeces. Y Dios quiere la mejor alabanza, que tú le cantes. Miren, quiero que comprendamos una cosa, hermano. Hay alabanzas para los hombres y hay alabanzas para Dios, ¿ok? Hay alabanzas que glorifican el nombre de Dios, y esa es la alabanza verdadera. Glorifican el nombre de Dios y lo exaltan el nombre de Dios. Pero donde la alabanza es solamente cantos que estimulan las emociones y sentimientos del ser humano, esos son cantos para los seres humanos que se dicen cristianos. Y sí, los cantan personas y cosas que
que tienen un sobrenombre alto, ¿no? Renombrados, famosos. Pero ¿saben qué? A Dios se le exalta principalmente en la obediencia. Sin ningún instrumento, sin ninguna guitarra, ¿no? Sin nada. La obediencia no lleva instrumentos, la obediencia lleva acciones. Acciones, ¿ok? Eso es lo que lleva. El acorde de la obediencia se llama acción. Tú actúas, eso se llama virtud, ¿ok? Una mujer virtuosa es aquella obediente. Un hombre virtuoso es el hombre que obedece a Dios. Vamos al Salmo 119, versículo 33 y versículo 34. Miren, a lo mejor también otra vez les piso los callitos a alguien, ¿no? Pero perdónenme por eso. Pero miren, de verdad muchas personas, cuando oigas tú decir, fíjense la religiosidad, ¿ok? Cuando tú oigas, sea quien sea, un cristiano, una cristiana, así que de hueso colorado cristiano, así que, se saben toda la Biblia, de derecho y al revés, de verdad así, cuando te dicen estas palabras, hermana, voy a orar por usted. No, esas son pura religiosidad. Hermano Agustín, ¿qué le parece si vamos a hacer esto o lo otro? Y luego dice, hermano, lo voy a poner en oración. Es religiosidad. ¿Me explico? Las mentiras más grandes cristianas que hay es cuando te dicen que van a poner algo en oración. ¿Saben cuándo va a suceder? Nunca. Nunca va a suceder eso. Nunca. Y dice en el Salmo 119, fíjense, 33 y versículo 34. Enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos y lo guardaré hasta el fin. Dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón. Nada de que lo voy a poner en oración. Uy, ¿qué te parece, hermano, si vamos este sábado y tú y yo vamos a evangelizar? Lo voy a poner en oración, hermano. Esos son puras mentiras cristianas, ¿ok? De verdad, puras mentiras cristianas. Nunca. ¿Saben cuándo va a suceder? ¿Cuándo le va a responder Dios? Dios dijo ya, ¿para qué buscas que lo va a poner en oración? Ya Dios te manda a hacer eso. ¿Por qué te lo tienes que poner en oración? Eso es el escudo para mandarte por allá lejos a cualquiera, ¿eh? De verdad. Es así, un escudo cristiano que dice, no estén molestando. Es igual a eso, ¿ok? Fíjense lo que dice la palabra en Efesios 6, en Éxodo 20:12, hermano. Y vamos a ver este cuarto mandamiento, ¿ok? Cuarto mandamiento. Y quiero que observemos algo bien importante aquí. Éxodo 20:12 dice, honra a tu padre y también honra a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Nosotros tenemos que honrar a nuestros padres, no juzgarlos, ¿ok? Ellos ya tienen quien les juzgue, pero nosotros hijos tenemos que honrarlos. Vamos a pensar, yo le estaba diciendo, fíjense que me da mucho gusto, Jenny, tenerte aquí. Mucho, no sabes. Qué gusto me da de verdad verte aquí. Porque le das las primicias a Dios en cuanto te sentiste bien, que tú estés aquí. A Dios le agrada eso, ¿verdad? A Dios le agrada. Porque ella no está totalmente restablecida, pero ella está aquí. O sea, a mí como siervo, hasta se me hace un nudo en la garganta de verla aquí, ¿no? Porque sé el esfuerzo que está haciendo y a Dios le agrada mucho más. Pero miren, dice, honra a tu padre y a tu madre. Cuando nosotros aprendemos a orar, lo primero que yo le dije, porque yo quería mantener mi distancia, Lali y yo, en ellos, dice, no, pues yo voy a mantenerme porque, pues no le fue así como, ustedes mamás que han tenido la oportunidad de tener hijos, pues no es tan fácil, ¿verdad? Pero a ella tampoco le fue fácil. Entonces dijimos, y dice la mamá de ella, Susi, nuestra hermana Susi, no, si yo quiero que vayan a orar por la bebé, ¿no? Y sí fuimos a orar. Entonces le dije, ahora,
A lo mejor ella dentro de todos sus dolores no comprendió mucho de nuestra plática, pero hoy se lo repito, le digo, hoy, hasta ahora, Jenny, sabes valorar a tu mamá, porque ella pasó por eso, ¿no? Hoy pasó por lo que ella hace muchos años, Susi, al tenerla, padeció también igual. Y le dije, ¿tu próximo cumpleaños cuándo es? Y ya me dijo, ¿no? No lo quiero decir porque a lo mejor no nos invita a todos, ¿verdad? Pero yo le dije que me invitara a su cumpleaños. ¿Saben por qué? Porque dice la palabra de Dios, honra a tu padre y a tu madre. Y yo le dije a ella, ¿sabes qué? El próximo cumpleaños vamos a honrar a tu mamá, ¿qué te parece? Porque ahora ya la sabes valorar. El próximo cumpleaños vamos a comprarle un pastel a ella, a tu mamá. El próximo cumpleaños vamos a celebrarle con flores a tu mamá. Al próximo cumpleaños tuyo vamos a honrar a tu mamá, Jenny. Porque hoy sí sabes cómo vas a honrar a tu mamá. Lo que ella hace muchos años, cuando tú cumplas años, ella padeció y ahora lo padeces tú. Ahora lo puede entender. Y ahora espero que sí lo hagamos, ¿no? De que sí Dios nos preste vida para que en esa celebración Susi se lleve la honra y la gloria. Como mamá, ¿no? Porque ¿cuántos hemos pensado en nuestras mamás cuando cumplimos años? Nadie. Miren, un día anterior, qué gloriosa cosa hiciste para merecer regalos al día siguiente que cumpliste años. ¿De verdad los mereces? Oye, a lo mejor el día anterior te portaste pésimo, traías toda la amargura del tiempo, de verdad, y al otro día ya todo el mundo está celebrando, felicidad. ¿Cuál es el punto? Ese es el punto, de dar honra a quien merece honra, y lo manda Dios, ¿verdad? ¿Cuántas veces a la hermana Irma han honrado sus hijos? ¿Cuántas veces? ¿Alguna vez? Porque no les han enseñado. Ellos son los que se llevan la honra. ¿Cuántas veces te han honrado a ti? ¿Cuántas veces a ustedes que son mamás? ¿Cuántas veces? Ninguna vez. Porque la enseñanza siempre es escondida, oculta. Pero Dios me ha llamado para enseñar al pueblo de Dios. Y es lo que yo mi propósito del siguiente domingo, enseñar la Navidad, es enseñar. Y cada quien obedece, ¿no? Pero es que si honro a mi mamá, pues ¿cómo? Yo me quiero llevar los regalos, ¿no? Pues está bien, sigue haciendo, pero me gustaría enseñarlo, ¿no? Ese es el punto, nada más. Un día, si tú aprendes esto, tus hijos un día te van a honrar a ti. Llegó el tiempo, porque dice en Eclesiastés, ¿verdad? Dice que Dios tiene tiempo para todo y hay tiempo para todo. Cuando tus hijos crezcan, un día lo que tú siembres lo vas a cosechar y un día te van a honrar a ti. Cuando tú honras, tú vas a ser honrada un día, porque tú siempre en tus cumpleaños honrabas a tu mamá. Imagínense que de repente Dios recoja, Dios no quiera, me muerdo la lengua para que no pase eso, pero recoja a Susi, ¿no? Que la recoja. No. Nomás, pero quiero un ejemplo. Recoja a nuestra hermana Susi. ¿Ustedes creen que sus hijos van a estar llorando van a estar llorando de amargura? Ay, ¿por qué no hice eso? ¿Por qué no honré a mi madre? ¿Por qué no hice? Pero ya para qué, ahorita la tienen. Hónrenla, ahorita la tienen, hónrenla. Ahorita tienen a su mamá, honren a su madre y a su padre. Porque ¿para qué llorar y agarrarte un féretro y decir, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Y para qué? ¿Cómo para qué? Llenarle todo el panteón de flores, ¿cómo para qué? Si cuando estaban vivos no los honraste y no les diste gloria. Hoy debes aprender. Pero también los padres dicen, no, pues yo ¿cómo le voy a enseñar eso a mis hijas? Pues qué pena que no le enseñes a tus hijas. Qué pena que no le enseñes a tus hijos. ¿Sabes qué, mijito? Ya trabajas, ¿verdad? Desde aquí para adelante vas a dar gasto. ¿Y qué le estás enseñando? No es tan importante lo del gasto, lo importante es que le estás enseñando a él a dar un gasto cuando él se casa. ¿O ven? Por eso que deberían aprender. Y desde casa se enseña. Ay, no, es su dinero. No, enséñale esa cosa tan importante. Porque cuando se casan, no han aprendido y les duele, pues.
Son como una canción que hace mucho se cantaba que le llamaban La Bartola, y te dejo esos 2 pesos, paga la renta, la luz y de lo que te sobre, ¿no? Agarras para tus gastos 2 pesos. ¿Y qué creen? Ahora en este tiempo, hoy ya para acabar el 2023, no el 2023, sino el 2023, hoy siguen dando 500 pesos de gasto. De verdad. Y muchas mamás pueden saber eso, decir, ¿es verdad? ¿Es verdad? Ay, me dan 100 pesos para el día. 100 pesos para el día. O sea, ¿cómo? ¿Me explico? ¿En qué tiempo se quedaron atorados? Si vas a la tienda con 1,000 pesos y no te alcanza, sales con un mandadito así entre los brazos, parece niño. ¿No es cierto? Así, de verdad, 500 pesos para la semana. No, pues no. Me explico, honra a tu padre y a tu madre. Tenemos que saber honrar, ¿ok? Vamos a 1 de Juan 5, 2 y 3. 1 de Juan, capítulo 5, versículo 2 y versículo 3. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos, ¿qué? Sus mandamientos. Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. También demostramos nuestro amor y fidelidad mediante la obediencia, hermano. Si nosotros decimos, Dios es fiel, pero Dios quiere que también tú seas fiel. En 1 de Juan 2, 3, hasta el versículo 6 dice, y en esto sabemos que somos y le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe de andar como él anduvo. Entonces, cuando hacemos algo, nosotros tenemos que decir, ¿a poco eso es lo que hizo Jesús? Porque Él es nuestro ejemplo, ¿verdad? Nosotros debemos andar como Él anduvo. Y debemos tener un equilibrio en comparar cómo lo hizo Él y cómo lo estamos haciendo nosotros. Él nos dice, trata a tu esposa como Jesús trata a la iglesia. ¿A poco Jesús la trata a la iglesia como muchos maridos tratan a la esposa? No. Y la obediencia, hablando de maridos, ¿no? Los maridos, pues tenemos que aprender mucho de Dios. ¿Cómo tratar a la esposa? Bueno, Dios nos dice, para empezar, que seamos menos ásperos. Dios nos conoce, ¿no? ¿Cuál es nuestra aspereza? Actitudes. Miren, tu esposa te conoce hasta cuando vas caminando de espaldas y dice, hijo, le va echando lumbres a este hombre, ¿no? De verdad, de espaldas te ve. De verdad, y no es adivina, te conoce. Es que vas desparramando como cometa, una estela de estrellas de los pensamientos, así, ¿no? Vas tirando estrellas como cometa. Y la esposa lo detecta, ¿verdad? Sí lo detecta. No es adivina, es sabia. Dios le ha dado a la mujer sabiduría. Pues Dios quiere que seamos menos ásperos. ¿Cómo podemos? Te confieso una cosa, no puedes hacer nada. Es Dios quien puede hacer las cosas. De verdad, si tú intentas, no lo vas a lograr nunca. Pero si tú le das el derecho legal a Dios, Dios va a hacer la obra en ti. Lo que ha hecho en mí, lo hará en ti, ¿no? De verdad. Vamos al libro de Juan, en el capítulo 15, versículo 10 y versículo 11. Jesús dijo esto: si guardáis mis mandamientos, permanecéis en mi amor. Así yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. La obediencia, el mejor canto para Dios es que nosotros, si queremos permanecer en el amor de Jesucristo, obedezcámoslo. Y así dice él, así como yo he obedecido al Padre, por eso yo permanezco en el amor del Padre. ¿Ven? Entonces queremos permanecer en el amor de Jesucristo, obedezcámoslo.
¿De acuerdo? Una y otra vez en las Sagradas Escrituras nos dice que Jehová Dios bendice y recompensa la obediencia. En Santiago 1, 22 al 25 dice la palabra de Dios: pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañaos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado de lo que hace. La obediencia, hermano, el canto más hermoso para Dios es la obediencia. Y esa obediencia también es importante porque otros miran cómo vivimos. Y muchos dicen: yo quiero eso que tiene esa familia, yo quiero lo que tiene ese matrimonio, yo quiero de eso. Y se interesan por las cosas de Dios. Pero si a ti te ven todo lo contrario, dicen: ¿y eso que son cristianos? ¿No? ¿Verdad? Nunca te ha dicho tu esposo, tu esposa: si los hermanos te miraran, ¿no? ¿Cómo eres aquí en la casa? ¿No? Si los hermanos miraran cómo gritas aquí en la casa. Y allá cuando te dan un versículo es: y no se te oye, pero aquí bien que te oyen los vecinos hasta la entrada por allá, ¿no? Y entonces nosotros tenemos que obedecer a Dios nada más. Debe obedecer a Dios. Dice en Mateo 5, 16. A través de la Escritura, hermano, Dios quiere alumbrar nuestra mente, quiere alumbrar el entendimiento, los ojos del entendimiento. Dice en Mateo 5, 16: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Nosotros somos esas lámparas que a través de nosotros alumbra Dios al mundo. Pero si con el mal ejemplo obscurecemos la presencia de Dios y no la alumbramos, somos piedra de tropiezo. Y dice la palabra, escrito está: ay de aquel que es piedra de tropiezo por al más pequeño de mis hijos, a quien Jesucristo dio su sangre por esa persona, y tú eres piedra de tropiezo. Dice: más te vale que agarres antes había unas ruedas, hermano, de verdad, ruedas así como de 2 metros, gordotas así como de medio metro y con un hoyo en medio, y que lo hacían girar para aplastar cosas, ¿no? Frutas, uvas, semillas, cualquier cosa, harina hacían con trigo, con maíz, a través de esas ruedas de molino, y las movían por medio de una bestia, ¿no? De un buey, de un caballo, de una mula, lo que sea. Pues dice la palabra: aquel que es piedra de tropiezo, más te vale enredarte esa piedra y en tu cuello y lanzarte a lo más profundo de la mar, porque fuiste piedra de tropiezo, que caer en las manos de un Dios vivo. Más te vale. Así que no hay que ser piedra de tropiezo. Hay que tener mucho cuidado, ¿ok? Dice la palabra: así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Nosotros tenemos que alumbrar, tenemos esa encomienda de parte de Dios, ¿ok? Tenemos un buen ejemplo. Dice mi esposa Lali: a mí me gusta cuando sacas ejemplos. Y bueno, tengo 3 hermanos, no hermanos, compañeros, pero hermanos por su fe, ¿no? Se llamaba Cedrac, Mesac y Abednego. Ellos 3 pusieron un ejemplo delante de un rey, Nabucodonosor, ¿verdad? El rey de Babilonia. Y por causa de su buen ejemplo, de verdad Dios obró en ese rey, haciendo que él hiciera un decreto en todo su reino. Fíjense, pues ya conocemos, ¿no?, lo que hicieron ellos, ¿no? Entraron al horno de fuego. Pero lo importante es que el ejemplo que ellos dieron, que lo saco como ejemplo para nuestras vidas. Tenemos que ser ejemplo, hermano. Ejemplo en tu familia, ejemplo en tu comunidad, ejemplo en esa colonia donde vives,
pero ejemplo de verdad, no un mal ejemplo. Y Sadrach, Mesach y Abednego fueron un buen ejemplo que Dios usó para Nabucodonosor. Dice la palabra en Daniel 3:28. Entonces Nabucodonosor dijo, bendito. Fíjese el buen ejemplo de estos hombres, Sadrach, Mesach y Abednego, produjo en un corazón de un hombre pagano que había edificado una estatua gigante, para que todos los pueblos lo adoraran a esa estatua gigante, ¿no? Pero lo que provocó estos tres, Sadrach, Mesach y Abednego, produjeron en el corazón estas palabras: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, de Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otros dios que a su Dios. Y muchos tomamos esa decisión, ¿no? Hablamos de las tradiciones, ¿no? Tú decides si adoras a un Dios de este mundo o al Dios grande y poderoso, al que es dueño de tu vida, al que todos los días te da el hálito de vida. ¿Saben dónde yo aprendí eso? Aprendí porque nosotros tuvimos una bebé, que mi esposa Lali, y me duele eso que les voy a decir, y me duele mucho. Así como muchos padres tocan la pancita de la esposa cuando está moviéndose la bebé dentro del vientre de la madre, así igual yo puse mis manos muchas veces en el vientre de mi esposa y sentía cómo esa bebé se movía. Muchas veces, pero esa bebé no la logramos acunar. Y luego Dios me habla y me dice, por causa de tu pecado, yo te he quitado esa bebé. Y en lugar de renegar de él, yo le sirvo ahora. De verdad le sirvo con todo mi corazón. No juguemos con Dios. Él es el dueño de la vida. No hay nada que le impida a Él, de verdad, obrar como Él quiera. ¿Ok? No juguemos con Dios. Yo les digo por experiencia propia, no juguemos con Dios. Con Dios no se juega. No podemos que lo tomas y lo dejas, lo tomas y lo dejas. No se puede eso. Si ya lo tomaste, consérvate en Él, porque eso te va a ir bien. Y todo lo que tú hagas te va a prosperar y te va a ir bien. Si tú le das la espalda a Dios, Él te dará la espalda también. Y pobre de ti, porque entonces estarás así como el mundo, echándole ganas. ¿Y hasta dónde llegan las ganas? ¿Qué crees? Para las 6 de la tarde ya estoy bien cansado, ya no me quedan ganas. Pero si en cambio estoy con Dios, Él me dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Y Él me dará el esfuerzo. En Isaías 41, versículo 10 y versículo 13 dice que cuando yo necesite ese esfuerzo, Él me lo va a dar. Y es lo que necesito. Y echarle ganas. El mundo dice, ¿cómo te va? Echándole ganas. Pues ahí te quieres quedar echándole ganas. Pues es tu elección. Dios te dice en Deuteronomio, dice, mira, yo te he puesto entre la vida y la muerte. Y por favor, escoge la vida, te dice Dios. Escoge la vida para que tú y tu descendencia les vaya bien. Y Dios es el consejo de Dios. Entonces, pero es nuestra decisión, ¿cierto? Ustedes, cada quien de aquí, elige qué quiere hacer. Vamos a Hechos, hermano. Hechos 16, versículos 29 y 30. No es mi intención, quiero aclarar, de direccionar tu vida como yo quiero. No es para nada mi intención. Mi único propósito y mi llamado es enseñar, ¿de acuerdo? Es enseñar, nada más. No convencer, ni siquiera convencer a nadie. ¿Por qué no me da Dios para convencer? Porque Dios ya se lo dio al Espíritu Santo, ¿verdad? No, a mí no me va a dar, ni quiero, ni me lo va a dar tampoco aunque quiera. No me toca convencer a nadie, solamente enseñar. Dice en Hechos 16, 29 y 30. Él entonces, pidiendo luz,
se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas y sacándoles les dijo: Señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Cuando este carcelero, hermano, de verdad los tenía bien a los prisioneros con cerraduras y tenía a Pablo y a Silas con no nomás cadenas, los tenía con un cepo. ¿Saben lo que es cepo? Donde agarra el cuello, las muñecas y los tobillos en una tablón así. No te puedes mover. Pues cuando ellos comienzan a cantar alabanzas, ¿cómo se puede cantar alabanzas en esa condición, no? Pero Pablo y Silas comienzan a cantar y dice: las cadenas cayeron y la cárcel se abrió. Y entonces este carcelero agarró, dijo: no, yo no quiero caer en las manos de los romanos. Se quería enterrar la espada. Le dice Pablo de adentro: no hagas eso, aquí estamos todos. Y Pablo previene de que él se mate. Entonces cuando le dice aquí, él entonces, habla del carcelero, él entonces pidiendo la luz, se precipitó adentro de donde estaban los presos, ¿no? Se precipitó adentro temblando, el carcelero temblando porque estaba todo abierto. Se postró, vio a Pablo y se postró hasta sus pies y dijo, y a Silas, sacándole les dijo: Señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? La respuesta de él dice del versículo 31 al 33, ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Hermanos, cree en el Señor Jesucristo y serás salva tú y tu casa. Tú y tu casa. Es una promesa de Dios. ¿Cómo lo va a hacer Dios? Mira, eso no te corresponde a ti. Lo que te corresponde es creer en el Señor Jesucristo. Aquí hay muchas familias que representan, que dices: no, híjole, qué fuerte está esta promesa, porque yo veo una condición tan difícil en mi casa. El carcelero también miraba una condición muy difícil. Pero la promesa de Dios es para ti en este tiempo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salva tú y tu casa. Tú y tu casa serás salva. Fíjense que por la fe de un hombre o de una mujer, el otro incrédulo se santifica. Vamos a pensar de que tenemos a una hermana, pero su esposo es incrédulo. Por la fe de ella, él se santifica. Y él toma, fuma, se emborracha, se la pasa vacilando, charreando, pero está santificado por la fe de ella. Igualmente cuando ella es, ¿no? Y digo, él es y ella no es, ¿verdad? Así igual. Es lo que dice el Dios, ¿verdad? Entonces, tómate esta palabra para ti, ¿ok? Y dice el 32. Y le hablaron la palabra del Señor y a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándoles en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. En esa noche no hubo chance de decirles: ay, vamos a hacer un seminario para el bautismo. No hubo nada de eso. Eran ya casi de medianoche al amanecer. Fue algo muy corto en horas, así que solamente la condición, lo acabamos de leer: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. ¿No? ¿Quiénes? No nomás yo, los de mi casa. Yo creí eso por mucho tiempo y lo sigo creyendo, pero cada quien al final del camino va eligiendo, ¿ok? En mi casa, en mi familia, de papá, mamá, todos decidieron el camino incorrecto. Pero ahí yo nada puedo hacer. Pero en su tiempo, cuando me tocó honrar a mi padre y mi madre, los honré y les llevé esta enseñanza a ellos. Ciertamente se cumplió, dice: no le des la perla a los cerdos porque la pisotean. Bueno, perdón por la expresión, pero la pisotearon, ¿verdad? Y yo no quiero que eso te dilate a ti. Tú sigue dando. Y créele a Dios, ¿ok? Posiblemente usted recuerde el relato bíblico de Juan en el capítulo 4. Se los leí, ¿se acuerdan? En la versión 60, acerca de Juan 4, 21 al 24. Vamos para allá, por favor. Al principio, cuando yo empecé esta enseñanza, les leí esta palabra.
y hoy lo quiero recordar, pero lo quiero leer en la traducción del lenguaje actual. ¿Ok? Juan 4, 21 al 24. ¿Se acuerdan del cerro que les hablaba al principio? Se llamaba Gerizim, de eso, y Jerusalén, que ya le estaba diciendo a la samaritana, le estaba diciendo, pues ¿qué crees? Ya no van a adorar en ese cerro, ni tampoco en Jerusalén, ¿verdad? Porque Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. De eso, dice el 4, 21 al 24. Jesús, la versión, traducción del lenguaje actual, ¿ok? Dice, Jesús le contestó, créeme, mujer, pronto llegará el tiempo cuando para adorar a Dios nadie tendrá que venir a este cerro ni a ir a Jerusalén. Ustedes los samaritanos no saben a quienes adoran, pero nosotros los judíos sí sabemos a quienes adoramos, porque el Salvador vendrá por los judíos. Dios es espíritu, y los que lo adoren, para que lo adoren como se debe, tienen que seguir al Espíritu. Se acerca el tiempo en que los que adoran a Dios, el Padre, lo adorarán como se debe, guiados por el Espíritu, porque así es como el Padre quiere que sea adorado. Tenemos que ser guiados por el Espíritu, no ser guiados por una emoción o un sentimiento. Tenemos que ser guiados por el Espíritu. ¿Y cómo es eso de ser guiados por el Espíritu? La palabra de Dios, la guía para poder ser en la adoración. Y aquí es ser todo lo que queremos que Dios quiere que nosotros obedezcamos, ¿ok? Aquí, guiados por el Espíritu, en espíritu y en verdad. Esta es la verdad. Y en espíritu con toda tu mente. Y en espíritu y en verdad es esto. ¿De acuerdo, hermano? Entonces, nosotros, en esta forma de adorar como los samaritanos lo hacían, es que la religiosidad, es que tengo que ir al templo, es que tengo que ir a la iglesia, no hay un lugar, porque el espíritu y en verdad puede ser allí en tu cocina, allí en tu baño. De verdad es impactante cuando Dios te está hablando, cuando tú te estás bañando literalmente y Dios te está, y allí de verdad, suelta el jabón, el champú, lo que estés haciendo. Si Dios te está diciendo que es el momento porque Él te anda buscando, allí, híncate en el baño, habla con Dios. Ese es el mejor lugar. Por experiencia, de verdad, son los lugares que Dios escoge mucho para hablar con ustedes, conmigo, muchas veces. O cuando, no sé, las mujeres... Hay hombres que cocinan, por supuesto. Yo he visto al hermano Oscar cocinar, ¿no? Y bien rico. No, ustedes no han probado algo que prepara él muy su especialidad, ¿no? Pero normalmente la mujer, ¿no? Normalmente la mujer. Entonces, cuando están allí, de verdad, oren por los alimentos, gócense la presencia de Dios y de verdad, de repente, ciérrale la llave del gas, porque Dios quiere que te hinques en ese momento. Ahí te quiere hablar Dios, en ese momento, que dejes tus cosas, tus quehaceres y te pongas delante de Dios. Muchas veces eso va a suceder así. En esta forma de adorar, hermano, no tiene nada que ver con el lugar, sino solamente la forma de buscar a Dios en todo momento, en todo momento. Tenemos estos dos grandes ejemplos, hermano. Dos grandes ejemplos. Vamos a Génesis. Génesis capítulo 8. Grandes ejemplos en las vidas importantes de patriarcas, ¿ok? Patriarcas, hablo de la vida de Noé, la vida de Abraham, ¿no? Son patriarcas, ¿verdad? Patriarcas que nos precedieron anteriormente. Noé, ¿se acuerdan de Noé? Pues Noé fue un hombre que Dios le dijo, haz esa arca así, con esta medida. No dijo, ahí se van, le sobraron 2 pulgadas, no pasa nada. No, las medidas las dio Dios. Y todas las medidas tenían un propósito. ¿Ok? Y el otro patriarca, Abraham, también Dios le dio con propósito. Dios no te va a mover a la brava, a ver qué sale, te va a mover con propósito. ¿De acuerdo? Siempre Dios es un Dios de propósitos. ¿De acuerdo? Miren, yo sé que ustedes saben que hay muchas congregaciones que la gente se cae hacia atrás, se caen y otra gente lo cachan así, ¿no? ¿Cuál es el propósito? Si se cayeran y se levantaran diferente, pues habría un propósito, pero se levantan igual de chismosos, mitoteros, y
Igualito, ¿cuál fue el propósito? ¿No? Dios quiere cambios. Génesis 8, 20 y al 22 dice, edificó Noé un altar a Jehová y tomó todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. Y percibió Jehová olor grato y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Ni volveré más a destruir todo ser viviente como lo he hecho. Mientras la tierra permanezca, no cesará la sementera y la siega, el frío, el calor, el verano y el invierno y el día y la noche. No cesará. Es una promesa que de Dios tenemos. Mientras nosotros creamos que esto que le prometió Dios a la humanidad, por lo que hizo la obediencia de Noé, nos llega a nosotros. ¿Sí sabían que el arco iris tiene un símbolo para Dios? Y eso quiere decir, le recuerda a Dios que no va a matar a la humanidad nuevamente por un diluvio. Le recuerda a Dios. Y esta es la promesa. ¿Qué pasó en Abraham? Bueno, vemos aquí que Noé agarró lo mejor, ¿verdad? Para poder ofrendar a Dios. Eso quiere Dios, que lo mejor de ti tú lo ofrezcas a Dios, lo mejor de ti. Miren, va a venir un año nuevo. Vete preparando. ¿Cuál va a ser la primicia que le vas a dar a Dios? Porque esa parte de la ofrenda y diezmo, la primicia, ¿no? Vamos a pensar, es que yo gano por un salario mensual. Está bien, no es el primer mes, es la primicia. Y la primicia sería tu primera hora. Saca tus cuentas, ¿no? Saca tus cuentas y esto yo lo aparto porque es la primicia para Dios. La primera hora que yo trabajé es para Dios. Y yo la saco sacando matemáticamente y lo divido, ¿no? Hasta llegar por horas. Y pues esa primera hora es para Dios, mi ofrenda al inicio del año. ¿De acuerdo? Eso, o puede ser, bueno, yo le quiero ofrendar, vamos a pensar como nuestro hermano que vende calzado, ¿no? Dice, mi primera venta que yo haga, lo voy a dedicar a Dios. Esa va a ser mi primicia. Pero cada quien le promete a Dios lo que le quiere prometer. No es un tabulador. Pero las primicias le agradan a Dios, ¿okay? Le agradan a Dios. Es por eso que les invitamos nosotros el día primero estar aquí, el día último estar aquí, porque le damos la primicia como pueblo de Dios, estar aquí. Pero mucho pueblo no ha entendido eso, que lo primero es para Dios, ¿no? Y lo primero que buscan es estar allá con la familia, porque no les importa. O no tienen el entendimiento, conocimiento de que lo primero debe de ser para Dios. Y si en esa oportunidad nosotros nos vamos a congregar para darle gracias a Dios por todo este año con altas, bajas y más bajas que altas, pero vamos a dar la gloria a Dios, ¿no? Entonces eso es importante, para el pueblo de Dios es importante cerrar un ciclo en la presencia de Dios y empezar uno nuevo en la presencia de Dios. Es importante. Muy importante. Son de las cosas más importantes de todo este año 2024, el que tú le des la primicia a Dios, con el pueblo de Dios. Eso es bien importante. Estamos hablando de la adoración, ¿no? Entonces dice, no, pero yo le doy mi primicia ya. No la adornemos, ¿no? Dios tiene su casa de oración, no, casitas de oración por donde quiera, ¿no? En realidad, los que determine cada quien, Dios lo respeta, pero nosotros tenemos que tener el entendimiento. El que quiera obedecer, obedece, y el que quiera desobedecer, pues lo desobedece. Y Dios tratará con cada quien, ¿no? Dependiendo, si estás en obediencia, Dios te bendecirá. Si estás en desobediencia, Dios tratará contigo. Y lo vas a ver. Lo vas a ver, ¿no? No tardarás en bendecerlo. Por último, hermano, el ejemplo que le dije de Abraham. En Génesis 22, 11 y 12. Dice, entonces el ángel de Jehová le dio voces, desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí.
Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. No era la intención, hermano. Yo quiero aclarar, no era la intención de Dios hacer sacrificios humanos. Nunca ha sido la intención de Dios. Era solamente probar la obediencia de Abraham. Y siempre te va a probar la obediencia a ti. Fíjense, Dios no está en ninguna manera el que tú pases este tiempo de fin de año con tu familia. Dios le agrada eso. Pero lo primero debe ser para Dios. No le quites la primicia a Dios, porque vas a tener consecuencias. Te lo digo como siervo, ¿ok? Si tú le das la primicia a tu familia, vas a tener consecuencias. Porque no le diste la primicia lo que le corresponde a Dios. Dale la primicia a Dios. Es un año muy importante para ti. Yo quiero que entiendas esto, hermano. Es un año 24 muy importante para ti. Y Dios te quiere bendecir grandemente. Lo que no tuviste en este año 23, lo vas a tener este año 24. ¿Cuántos de ustedes no han tenido familia? Si no lo pudiste tener en este año 24, ten la esperanza de que Dios te lo va a dar por darle la primicia a Dios. Si no tuviste un trabajo, lo vas a tener en este año 24 por darle la primicia a Dios. Si no tuviste salud en este año 23, este año 24 por darle la primicia a Dios, la tendrás. Si no tuviste un aumento en tu trabajo o algo, este año 24, si tú le das la primicia a Dios, Dios nunca va a dejar de ser infiel. Siempre es fiel. Y Él lo promete. Pero tienes que aprender de que tu familia es tu familia, pero Dios es Dios. Dios es Dios. Y Él quiere la primicia. Él es un Dios celoso. Y no quiere, de verdad, Él no te va a estorbar, ni te lo va a impedir. Sí, pásala con tu familia. Y si quitaste el primer lugar a Dios, está bien, para Dios está bien. Le dijo a Samuel, ¿y qué? ¿No te aborrecieron a ti? Me aborrecieron a mí, dijo Dios, ¿no? Y así nuevamente, Dios se duele en el corazón. Cuando uno de verdad dice muchas cosas, que amo mucho a Dios, pero los hechos es cuando uno le da la espalda a Dios. Y Dios se siente bien triste. Porque dice, mira, este pueblo nada más de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Porque ponen a su familia en primer lugar antes que a mí. Y no es así, hermano. Es primero Dios. Yo quiero que te lleves este mensaje. Primero es Dios. ¿Quieres que te vaya bien este año 2024? Darle la primicia a Dios. Nada más eso. Cumple, darle el primer lugar a Dios y lo demás. Mire, Dios no te dice, no, y te vas a quedar todo el día. Y quiero que estés ahí. No, Dios no te quiere de religiosa ni de religioso, pero Dios te quiere que le des la primicia a Dios. Eso sí quiere Dios. Jamás va a aceptar Dios de que pongas en segundo lugar por tu familia. Nunca lo va a aceptar Dios. Por más que tú te quieras convencer de lo contrario, jamás Dios va a dar ese lugar a ningún familiar, ni a tu mamá, ni a tu papá, ni a tus hermanos, ni a nadie. Dios merece toda honra y toda gloria. Tú quieres muchas cosas en tus planes, entonces aprende a darle la primicia a Dios. Eso es todo, hermano. De verdad, dale la mejor ofrenda a Dios, es tu obediencia. ¿Quieres muchas cosas y planes en este año 2024? ¿Quieres que te vaya bien? Dale la primicia a Dios. Y no nomás en tu dinero, en tu tiempo, con todo tu corazón. ¿Cómo dice la palabra? Con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todo. ¿Y saben por qué dice el corazón? Porque ahí se mueven tus sentimientos, emociones. Es que yo tengo planes familiares. Y a Dios le dice, a mí no me importan tus planes familiares, yo tengo un plan para ti. Tú tienes un plan, pero Dios tiene un plan para ti. Dios quiere que te vaya bien, pero tú decides. Y Dios te dice a través de mi vida, mira, Dios te pone entre la vida y la muerte. Te pone entre el bien y el mal. Pero el que escoge, y Dios te da la oportunidad, escoge tú, pero escoge la vida. De verdad, escoge la vida. ¿Quiere que te vaya bien? Escoge la vida, que es en su presencia. Nosotros no predicamos religiosidad, predicamos a un Dios vivo. Y ese Dios vivo a través de mi vida, que me está usando para decirte,
Mira, tu familia es bien importante, pero el dueño de tu familia, el dueño de tu tiempo, el dueño de todo lo que tú tienes, en un abrir y cerrar de ojos, todo lo que tú valoras aquí en la tierra se te puede desintegrar así de un momento a otro, ni siquiera de una semana a otra, de un momento a otro se puede desmoronar lo que tanto trabajo tú edificaste. Pero dice la palabra, les recuerdo la palabra, nada más la palabra, dice la palabra, cualquiera que edifica, y Jehová no está en medio de esa edificación, en vano edifican los edificadores. Vamos a orar, hermanos. Padre, muchas gracias. Nuevamente, gracias, Padre, por usar mi vida para hablar a tu pueblo. Muchas gracias. Mi alma te alaba y te bendice, te doy a ti toda honra, toda gloria, porque tú mereces toda honra y toda gloria, Padre. Tú eres bueno, tú eres santo, tú eres grande, tú eres poderoso. Tu poder no tiene límites, Padre. El que tú seas bueno con nosotros no nos limita a nada. Todo te pertenece a ti. Nuestra casa, nuestro hogar, nuestro trabajo, nuestra salud, nuestro futuro, nuestro presente, todo está en tus manos. Padre amoroso, ten misericordia con mis hermanos, mis hermanas, aquellos que no han entendido de que a ti te agradan las cosas primeras. Ya lo segundo, ni siquiera tú lo tomas, Padre. A ti no te interesan las cosas segundas y nosotros no podemos pensar de que te puede agradar del que nosotros te alabemos un día 2 o un día primero avanzado el día. Tiene que ser exactamente, Padre, darte a ti, cerrar cada uno de ellos. Quizás muchos de los que estamos aquí, pero Dios sí sabe lo que nos conviene. Y si tú te dejas llevar por el Espíritu Santo, Él te convencerá de toda verdad y Él te llevará por el camino angosto que debes de andar. Que tu plan sea desechado en el nombre de Jesucristo y que el plan de Dios abra camino en tu corazón en obediencia. ¿Quieres alabar a Dios? Qué bonito es cuando nosotros como hermanos vemos tus manos levantadas con una canción, pero a Dios le interesa más la canción más hermosa del mundo, que es tu obediencia. Padre, aquí está tu pueblo. Yo he cumplido lo que tú me has encomendado y les he enseñado lo que tú me has mandado enseñar. Y está en ti, a través del Espíritu Santo, obrar en cada uno de ellos para que ellos puedan, Padre, obedecerte y hacer tu perfecta voluntad por nuestro propio bien. Yo bendigo a tu pueblo, levanto mis manos en señal de rendición, porque tú mereces que un pueblo se rinda ante ti. En el nombre de Jesucristo yo te bendigo, hermano, hermana, y bendigo a tu familia, y bendigo también tu corazón, tu alma, para que haya obediencia, porque Dios quiere glorificarse en tu vida, pero también a través de tu vida. En el nombre de Jesucristo, amén. Amén.